que tomar decisiones. Fundamentalmente escuchamos sobre el trabajo que se está haciendo en el Congreso y también escucharon los señores diputados el trabajo que se está haciendo en el Ejecutivo y llegamos al consenso con los presentes de la importancia que tiene la iniciativa de ley de la viabilización del presupuesto. Tengo entendido que para el día martes va a iniciarse la discusión nuevamente en el Congreso y básicamente ese fue uno de los temas o algunos de los temas que nos reunieron el día de hoy. Le voy a ceder el uso de la palabra al señor Mario Taracena, presidente del Congreso, para que él también pueda decirle sobre lo que apreció en esta reunión. Gracias, presidente. Pues nada más me corresponde comunicar que hoy es la primera reunión que se da con todos los jefes de bloque y junta directiva y el señor presidente de la República y sus ministros. Y creo que era una reunión importantísima que se había dado hace tiempos, pero tuvo los resultados que queríamos, de una cordialidad, de un acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, respetando la división de poderes, pero sí esa unidad que nos da a todos el interés que primero es el país. Y creo que es un buen paso para Guatemala. El Congreso de la República tuvo la oportunidad de explicarle su velocidad y qué temas tenemos pendientes al presidente y esperamos que el martes arranque lo que él le llama la viabilidad del presupuesto. Nosotros le decimos la readecuación presupuestaria, ya hay dictamen, ya está programado y primero Dios le damos ese empujoncito que necesita el Ejecutivo, que le es urgente y el Congreso tiene que cumplir con su obligación. Así que para toda la prensa nacional pueden comunicar la buena comunicación que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo y el respeto entre dos organismos del Estado. Gracias. Bien, si tienen algunas preguntas. Giovanni Contreras, de Prensa Libre. Gracias, buenas noches. Dos preguntas, una para saber, presidente, si en la discusión se tocó el tema de lo que ha sucedido en reuniones con funcionarios, no solo en cuanto a las citaciones, sino en este caso a las presiones de que son objeto algunos gobernadores, y solo aprovechando al ministro de Finanzas, al final, por el tema del aumento a los jubilados, ¿de dónde va a ser la fuente del financiamiento para cubrir este gasto? Gracias. Bueno, nosotros vemos la noticia igual que ustedes el día de hoy en cuanto a la necesidad de cubrir un gasto anual este año de un poco más de 400 millones de quetzales y el año entrante 900. Actualmente, que como se han reducido las contribuciones, el agujero que tenemos que encontrar de recursos se ha hecho más grande, un poco más de 180 millones de quetzales más grande que ayer. Y estamos comenzando a hacer la búsqueda de esos recursos. La verdad es que realmente suma al déficit que tenemos de recursos que teníamos programados. Tenemos que buscar eficiencias adicionales o, como se platicó en la reunión de hoy, creo que esto va llamando a la necesidad de tener un diálogo más de largo plazo, mucho más extenso, mucho más amplio de cómo se financia el Estado de manera integral. Porque realmente esto simple y sencillamente agrega a un problema que ya teníamos de recursos. Y lo que tenemos que es, para poder cubrir esto, vamos a tener que reducir gasto en otros lugares y hay muchas necesidades pendientes. Así que más eficiencia, más contención, pero lo más importante, empezar a platicar de maneras más que tengan un impacto más consistente de otra magnitud en poder hacer viable el funcionamiento del Estado para estos gastos que son importantes, los gastos de pensiones y otro montón de gastos de funcionamiento, de educación, de salud, de carreteras que son importantes para el Estado. Tenemos la participación de Bill Barreto, de Plaza Pública. Solo hacía falta la respuesta a la primera pregunta, que era con relación a si habíamos hablado sobre las citaciones y sobre las presiones que se están haciendo. Se platicó al respecto de la ley que se emitió, que se vetó, que se volvió a plantear y pues que nosotros consideramos que hay algunas inconstitucionalidades que se va el Ejecutivo a tomar su derecho de poder plantear el amparo y la inconstitucionalidad. Con relación a ese mismo tema, se planteó de la necesidad de respetar la faceta de fiscalización que es por ley responsabilidad del Congreso, pero también la necesidad que se tiene de respetar la ley y la coherencia en cuanto a
las citaciones y las interpelaciones de todos los funcionarios del Ejecutivo. Y las presiones todavía, yo el día de las presiones que se habla, yo el día sábado tengo una reunión con gobernadores y con ministros para poder escuchar de primera mano de qué se está hablando y por supuesto nosotros siempre estaremos dispuestos a defender la independencia de los poderes y estaremos dispuestos a poder proteger todo el buen funcionamiento del Ejecutivo estando en donde esté cada uno de los funcionarios, que sea llamado o citado. Gracias, señor presidente. Bill Barreto, Plaza Pública. Preguntaba con relación a la situación de los funcionarios diplomáticos en Guatemala. Sabemos que Valéry Juliard de la ONU se va de Guatemala y quisiéramos saber si esta decisión tiene que ver algo con el gobierno o si se les comunicó ya a ustedes. Y la otra pregunta es si se va a renovar el mandato de WACNUD. ¿De quién? ¿Si se va a renovar el mandato de quién, perdón? De WACNUD, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Guatemala. Con relación a las instituciones o a las instancias internacionales, ellos son los que toman sus decisiones y los tiempos que se definen son los que también marcan el nombramiento de personas o personalidades que están en las distintas instancias. Eso es algo que viene de cada una de las instancias y nosotros no tenemos nada que ver con ello. Y con relación a la permanencia de algunas otras instituciones, nosotros hemos tenido una puerta abierta. Prueba de ello es que recientemente invitamos a la CIDH, por ejemplo, para que viniese a dar el informe de país acá a Guatemala, y eso es una manifestación de la apertura que tenemos como país a todas las instancias que están colaborando o están ayudando a demostrar que Guatemala es un país democrático, respetuoso de todo el sentido democrático y que con eso estamos fortaleciendo todas nuestras relaciones multilaterales. Así es que no hemos pensado bajo ninguna circunstancia pedir el retiro o establecer el cierre de ninguna institución en Guatemala, por el contrario, el deseo de poder ampliar nuestras relaciones. Penúltima pregunta, Sergio Osegueda, Canal Antigua. Presidente, y bueno, a ambos presidentes, si nos pudieran explicar en sí o detallar la readecuación presupuestaria, cómo va a ser, qué rubros se van a mover, cómo se va a dar estos cambios, que ustedes nos pudieran especificar cómo van a ser estos cambios de la readecuación presupuestaria. En la otra, si se incluye ya en la readecuación el hecho de que se incluya el presupuesto, el monto o el aumento a los pensionados, y de ser así, ¿cuánto es lo que se necesita destinar hacia el área de los jubilados, que hoy pues se dio este cambio en el Congreso de la República? Bueno, yo quisiera, antes de cederle la palabra al ministro que maneja mejor el tema, solo comunicarles que está programada para empezar a discutirse el día martes, hoy que quedó aprobado eso. Y tengo entendido que la comisión, que fue una de las preguntas que se quedó en el aire, la Comisión de Finanzas estará presentando una iniciativa de ley también con respecto a la SAT el próximo martes. Eso quiere decir que martes arranca la readecuación presupuestaria a discutirse en el Congreso y ese mismo martes entra la iniciativa de ley que tendrá que sufrir su proceso parlamentario, que es pasar a la comisión, etcétera. Tal vez, ministro, en forma muy resumida, porque es muy largo el tema. Pero... En forma muy resumida, la readecuación está muy en la línea de lo que se presentó el 1 de febrero, que ustedes conocen bien, el tener la posibilidad de emitir la totalidad de los bonos conforme vayan siendo necesarios sin necesitar una autorización adicional, y si entran préstamos reemplazan ese espacio presupuestario, pero ya no son una condición. También se agregó los destinos que se habían planteado para fortalecer el organismo judicial, el Ministerio Público, la Universidad de San Carlos, el programa de reforestación, los programas de transporte municipal. Se agregaron algunos destinos de bonos que no estaban originalmente para agricultura, salud agricultura y gobernación, ¿sí? Agricultura, salud y gobernación, recibieron unas asignaciones también del uso y destino de bonos, y se han flexibilizado y se incluyeron unas cláusulas específicas de la obligatoriedad de todas las entidades públicas descentralizadas, autónomas, empresas estatales y todas de publicar sus nóminas completas,
y para el Ministerio de Finanzas Públicas en un plazo de un par de meses hacer un mecanismo en línea disponible, todo Guatenóminas, por temas de transparencia y alguna flexibilización en el tema del techo presupuestario de donaciones, que también pueda utilizarse un poco de ese espacio de techo de donaciones para préstamos que no tienen techo presupuestario y que ya están en ejecución. No se está aumentando el presupuesto, no se están emitiendo más bonos, está en la línea de lo que se planteó originalmente, con enriquecimiento de la discusión que se dio en la Comisión de Finanzas en un diálogo que tomó los últimos 2 meses. ¿Se incluyó lo de los pensionados? No, lo de los pensionados no está, eso es una cosa que entra hoy, el dictamen viene de antes. El impacto de los pensionados anual del aumento de este año es 420 millones, un poquito más, como no es el año completo, es un poquito más de 300 millones de quetzales. Más o menos una tercera parte estaba cubierta con los aportes de los pensionados, ahora no se cuenta con esa tercera parte. Por lo tanto, esto suma al déficit que ya tenemos en el sistema de clases pasivas. Hay un déficit de 2.400 millones de quetzales en clases pasivas, ahora será de 2.700. Tenemos que buscar espacios adicionales y es posible que tengamos que hacer eficiencia o buscar recursos. Tenemos algunos días para analizarlo y replantear una iniciativa o mecanismos similares al Congreso para poder financiar ese espacio y esa necesidad adicional que nos ha quedado. Gracias. Última participación, Sony Figueroa, Emisoras Unidas. Para el presidente del Congreso, el diputado Mario Taracena, ¿cómo ven ustedes en este caso que el Ejecutivo está en contra del acuerdo que ustedes, en este caso las reformas al Código Penal, que establece una sanción para los diputados que no vayan a las citaciones del Ejecutivo? ¿Cómo ven ustedes que el Ejecutivo en este caso estará accionando ante la Corte de Constitucionalidad? Y en este caso que el presidente haya catalogado, el Ejecutivo haya catalogado como un exceso las citaciones que han hecho a los funcionarios del Ejecutivo al Congreso. Bueno, miren, el presidente, y al igual que el Congreso, lo que estamos haciendo es respetando la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece bien los procedimientos. El Congreso creyó que era importante rechazar el veto y lo hizo, y el presidente ahora cree que es importante ir a la CC y lo va a hacer. Ahora, en el ínterin ya hemos empezado a hablar con el diputado del partido oficial de buscar una forma en medio, porque también tenemos que tener la humildad los diputados y reconocer que ha habido excesos. Ahorita nos estaba contando el presidente que 271 citaciones en 2 meses y medio, eso es demasiado. También nosotros tuvimos la oportunidad de contarle que nosotros los diputados tenemos el derecho de fiscalizar y los funcionarios tienen la obligación de rendir cuentas, pero tenemos que buscar un equilibrio. Lo importante es que no hay una confrontación. Puede ser que podamos lograr unas reformas a la ley orgánica del Congreso, eso es lo que empecé a hablar con algunos diputados, porque tampoco es coherente que el presidente de la Comisión de Salud esté citando al ministro de Energía y Minas, o el de Energía, el presidente de la Comisión de Energía y Minas esté citando al de Gobernación, y todo eso acumula una cantidad exagerada de citaciones. Yo creo que el Congreso también tiene que meditar respecto al tema y tal vez hacer un planteamiento con la bancada oficial que permita equilibrar las cosas. Ni mucho que no alumbre al santo, ni tampoco que lo queme, ¿verdad? Muchas gracias, señores presidentes, señores jefes de bloque, señores miembros del gabinete, por su asistencia a esta conferencia de prensa. Señores periodistas, muy amables. Bendiciones, jóvenes. Gracias.